Bien, novena clase de Sefer HaKuzari. Ahora sí vamos encaminándonos hacia las verdaderas preguntas del primer libro que hace que el Kuzari se convierta al judaísmo. Ahora sí estamos llegando exactamente a donde queremos llegar. Nos quedan 2 clases más y vamos a ver si podemos terminar aunque sea hasta el primer libro. Si Dios quiere, si se abre el otro ciclo, vamos a seguir con el Kuzari también, pero ya sería el segundo libro, ¿verdad? Vamos al Mahamar 71, donde se habla de la naturaleza, y ahí vamos a entrar a otros ejemplos. Bien, dice, ¿qué cosa es la naturaleza? La pregunta ¿por qué el Kuzari dice, todo lo que tú me hablaste es, tanto una hormiga como un planeta tienen un potencial que pueden desarrollar ellos mismos? Entonces esos efectos de la naturaleza, dice el Kuzari, si quiere el 69, dice, en cada especie de lo creado, 69, en cada especie de lo creado se manifiesta una gran sabiduría. No es que por ser una hormiga haya que despreciar la sabiduría que posee una hormiga. Al fin y al cabo uno se da cuenta de lo que es la hormiga, cómo trabaja. Entonces, así una hormiga, un planeta poseen una infinita combinación de fuerzas que interactúan entre sí y con el resto del mundo. Es decir, despliegan una capacidad, las hormigas, que tienen efecto en la naturaleza. Entonces, el Kuzari dice, claro, eso es cosa de la naturaleza. Acuérdense lo que habíamos hablado una vez de la naturaleza, el concepto de que esto es natural. El concepto que esto es natural hacía como prever de que es algo esperado, ¿verdad? Es natural, es esperado. Esa era la reacción que yo esperaba. Ahora, ¿qué es normal? ¿Qué es natural? Es algo que se estableció con la naturaleza. Pero ¿quién crea la naturaleza? Es Dios que formó la naturaleza. Ahora, cuando se habla que es natural, no se habla de Dios. Se habla como si fuera un efecto espontáneo, que ya está ahí porque está ahí. La naturaleza es la que lo crea, La naturaleza no crea nada. La naturaleza entera fue hecha por Dios. Por lo tanto, no existe, cuando se habla de un efecto de la naturaleza, es un efecto creado por Dios. Aquí a lo que es el Kuzari. Dice, Aristóteles define la naturaleza como el principio y la causa que mueve o aquieta la cosa sobre la que actúa. Es más o menos lo que dijimos antes. Hay un efecto de acción y reacción. Ahora, la naturaleza es, de acuerdo a los filósofos, es la que hace que el mundo evolucione en estaciones, en clima, en los árboles, en la mar, todo. ¿Cómo lo definen los filósofos? Son fuerzas naturales. Es fuerza natural. ¿Qué significa natural? La naturaleza. Sí, pero ¿qué significa? Que desde siempre existieron. Son fuerzas físicas. Son fuerzas que desde siempre estamos acostumbrados a pensar que existieron. Por lo tanto, los filósofos no quieren decir textualmente, los filósofos no quieren decir de que Dios interviene en el mundo. Para ellos no. Sí aceptan de que hay una primera causa, pero no aceptan su intervención directa. Ya, se creó y se fue. A partir de ahí es una bola de nieve que va bajando, y hay fuerza que interactúa entre ellas, una anula a la otra, y a partir de ahí todo funciona. Es la parte filosófica. Entonces, eso es lo que dice el Kuzari, es decir, que la cosa que se mueve o se aquieta por sí misma tiene alguna causa por la cual se mueve o aquieta, y esa causa es la naturaleza. Eso es lo que he querido decir, distinguiendo la naturaleza de lo que obra por accidente. Es decir, por accidente, ¿qué puede ser? Que de repente haya en la nieve, se desprenda y haya una luz. Eso es un accidente. Es un accidente, no forma parte de lo natural. Forma parte de los accidentes de la naturaleza. Mas no está diseñado para que haya luz todo el tiempo. No es así. Yo puedo prever una luz, claro. Cuando veo que se acumula la nieve en cierta parte, digo, paremos aquí, cerremos aquí, bajemos acá, para evitar accidentes. Pero la naturaleza, es decir, cuando hablamos naturaleza, de acuerdo a los filósofos, es un concepto propio, como un ente propio.
Eso es la filosofía. Dios crea la naturaleza y a partir de ahí la naturaleza toma su vida. ¿Qué es la naturaleza? Es una virtud o fuerza o potencia. En verdad no sabemos qué cosa sea la naturaleza, pero los sabios y los filósofos deben saberlo. Eso es lo que dice el Kuzari, ¿verdad? Ahora el Repí dice, ellos saben lo mismo que nosotros. Aristóteles define la naturaleza como el principio y la causa que mueve o aquieta la cosa sobre la que actúa. Mueve o aquieta, es decir, que la mueve o la para. La cosa que actúa. Esa es la naturaleza, un principio, como tú dices, acción y reacción. Eso es exactamente. El Kuzari dice, es decir, que la cosa que se mueve o se aquieta por sí misma tiene alguna causa por la cual se mueve o se aquieta. Y esa causa es la naturaleza. Sí. La cosa que se mueve y se para por sí misma dentro del mundo, el sol, la luna, se mueve. ¿Por qué se mueve? Hay día, oscurece, bueno, amanece. eso, todo eso es. Exactamente es eso. Todo eso, Eso es. yo lo pongo en ecuaciones matemáticas y soy capaz entonces de decirte cuándo va a salir el sol, Sí, cuándo ahora no sí. va a salir. Claro. Entonces ya soy capaz. Ya, Sí, pero claro, es así. Voy a llegar, no vayamos tan lejos como dicen, vayamos a Newton únicamente, o a esto, o a Gauss, y vamos a calcular, digamos, las órbitas, y vamos a descubrir que había un planeta allá y no se sabía que estaba allá por las interacciones que había. Entonces, todo es una cuestión de una causa primera, ¿ok? Y esa causa primera hace leyes deterministas, que Hace son leyes, exacto. de causa a efecto, que son las leyes Y a partir de esas leyes la ley de uno puede atracción sacar, sí. de los cuerpos, por ejemplo, lo que ustedes quieren. Ok, terminamos con ese punto en esta forma para poder llegar. Eso es lo que he querido decir, distinguiendo la naturaleza de lo que obra por accidente. Hay cosas accidentales y hay cosas naturales, ¿verdad? Accidentales, que entiendes por accidentales. Accidentales que se desprende un eso de nieve en mitad de una cosa. Bueno, pero yo puedo entonces, No es natural. con las leyes físicas, llegar al momento de decirte, mira, tal cosa va a ocurrir porque la temperatura bajó aquí, porque esto está así, Pero, y se determina la cosa que sí va a ocurrir. Pero no. Por ejemplo, todo el mundo sabe por qué hay terremotos. Más es casi imposible prever los terremotos. Claro que es imposible porque no tienen los datos para poder. Pero todo el mundo estimar. sabe, es decir, se ha previsto, hay ya 2 o 3 oportunidades se han previsto en Japón un terremoto, pero ellos tienen datos que ponen termómetros, tienen medidores debajo del suelo, y ellos saben, llega un momento dado en que la presión de los gases llega hasta tal punto que puede tocar las placas, y eso hace que una placa se mueva sobre la otra, y eso hace que tiemble la tierra. Hace 100 años. Tectónica, o sea, pero el problema está que no hay una ley que te diga, no hay una ley natural que te diga esto va a suceder cada 3 años. ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que Bueno, estamos. se dice la que ley no- de gravedad. la palabra naturaleza la estamos interpretando de distintas formas. Aquí la naturaleza, según esto, es cosas que ocurren con normalidad, rutinariamente. Eso, Ok, eso, pero Eso un es. accidente también proviene de la naturaleza. sí, pero ya se va de la Es la rutina. naturaleza que cambia. No, es no, siempre el no es que la protagonismo de la naturaleza naturaleza. se va de la rutina, es decir, es claro que un accidente es natural que suceda, O sea, pero se proviene fue de la siempre de la rutina. naturaleza, lo que te quiero Un decir. accidente no está prefijado en el tiempo. Está bien. Accidente Por eso te significa digo que viene en un momento dado. depende de lo que tú llames una cuestión natural. Ok, vamos a seguir. La naturaleza, ellos se expresan así porque no son capaces de tener la información completa y de saber Ok. por qué ocurre, digamos, el verano en tal fecha y por qué ocurre el invierno en Eso otra sí. fecha. Eso es, Eso no sí. tenían en el tiempo una información completa. Eso sí. Por pero- ejemplo, hace 100 años, para sacar petróleo empezaban a hacer huecos y adivinaban y a veces tenían petróleo o no. Hoy en día vienen con una cantidad de aparatos, empiezan a lanzar ondas y decir, mira, aquí hay un hueco y aquí hay un otro, Sí. y si perfora estoy seguro que aquí de aquí va a encontrar, correcto. Esa es la diferencia, antes no se sabía, ahora Porque, se sabe. porque estudian. Bueno, eso es lo que he querido decir, distinguiendo la naturaleza de lo que ahora por accidente Se seguimos. sabía analizar mejor. Vamos al 76.
Pero entonces se ha abusado del empleo del término naturaleza al igualarlo con el creador. Este es el punto. El punto está aquí. Son las fuerzas. Este es el punto. En realidad no es la naturaleza. Se ha abusado del empleo del término naturaleza al igualarla con el creador. Este es el punto, hasta hoy en día se sigue haciendo. Eso todavía se hace. Hasta hoy en día se sigue haciendo esto. Y nosotros como judíos no lo podemos Bueno, hacer. está bien, pero hasta hoy en día tú escuchas Discovery Channel y la mayoría de las cosas donde tú ves algo sorprendente, pues siempre es la misma interpretación. ¿Cuál sabia es la naturaleza cuando hace esto? Es así. Está el libro del Wolfram, ¿no? El azar y la necesidad. Sí. Muchas veces uno dice que es azar, pero en realidad es la probabilidad máxima. Aquí está, mira, inclusive viene aquí. Algunos opinan que la naturaleza es sabia, eficiente y hasta creadora. O sea, como si la naturaleza tuviera algún poder de crear, sabia, eficiente y hasta creadora. Ya el otro día dimos el ejemplo. No. Dimos el último ejemplo. ¿Cuál fue? Del pececito ese que al nacer nada más toma el color de las algas donde va a estar para que el otro pez más grande cuando venga no se dé cuenta que es un pez, sino que piense que son algas. Entonces, ¿cómo es posible que una cosa así translúcida pues se coloca justo así para que engañe al pez mayor? Entonces, ¿qué dice el locutor? El locutor dice, ¿cuán sabia fue la naturaleza cuando hizo esto? La naturaleza no hizo eso. La naturaleza no hizo eso. La naturaleza fue creada. Ahí donde se engaña y ahí donde la gente todavía tiene mucho problema en saber distinguir. ¿Está claro por ahí? Es que estamos toda la discusión de este lado y por ahí no escucho nada. ¿Qué pasa? Bien, entonces seguimos. ¿Sabes lo que dice el Wolfram, no? Los dos judíos del premio Nobel. Ajá. Dice, eso es el azar y la necesidad. Parece un azar que el pececito se puso ahí transparente sobre las algas al ver. Sí. Pero es una necesidad. Porque todos los pececitos de otras especies o de la misma especie que eran diferentes, que no se pusieron allá, no sobrevivieron. Y eso pasó en los genes de esos pececitos, y entonces cada vez que nace otro pececito, ya tiene eso en los genes y se pone allá. Y se pone, pero aquí... Y es la necesidad. Bueno, si no hubiese sido así, no sobreviviría. Pero por eso no es natural. La naturaleza no es sabia. Lo que dice de la forma. Ahora dice Rapí, el punto 77, Rapí dice, el sol, la luna y las estrellas realizan operaciones como calentar, enfriar, humedecer y secar, sin que en esas actividades haya sabiduría, sino causas naturales. Es decir, Causa física sería lo más correcto. Una causa física, es decir, que el sol caliente, que la luna se ponga, todos son cosas naturales. Todo lo que tienen... Eso hay un poder más. Ahora dice... La física, sobre la matemática, sobre todo... Sí, hay pero un poder está más. bien, pero esa es la creación, esa es la causa primera. es la causa primera. O sea, esa es la causa primera que es Dios. No, es la primera. Es la primera causa que es Dios. Dios hizo esto. Pero eso... Por eso, a partir de... Eso es lo que quiere decir Repí. Repí está hablando, dice... Lo que es que en vez de decir Dios dice naturaleza. No, el filósofo. Nosotros no decimos... El filósofo de Nosotros lo no emplea. creemos en el panteísmo. El filósofo pretende Sí. que toda la naturaleza también... Exacto. Todo lo que tiene intención y sabiduría solo se puede atribuir al sabio omnipotente. Vean esto. La unión del hombre y la mujer ayuda a la naturaleza a concebir un bebé, pero es la sabiduría divina la que actúa y determina este acto de creación. Es decir, primero está Dios en el momento de la concepción, presente, y a partir de ahí la naturaleza hace el resto. Los 9 meses que está ahí es algo natural que un bebé quede 9 meses dentro de la barriga de la madre y que al cabo de los 9 meses salga el bebé. Eso, así fue como Dios creó la naturaleza del nacimiento de un bebé. Así es como tenemos que entenderlo. No es que hay que ver la naturaleza, lo sabia que es, que hace de que haya un cordón, que el bebé que está ahí pueda comer a través de ese cordón. No, eso se hizo de acuerdo a cómo Dios creó al hombre, a la mujer, y cómo crea los medios de reproducción de ese hombre y de esa mujer.
Bien, imagínate, vamos, sí, pregunta. No, sí, aquí yo veo aquí una contradicción en el 77. 77. Porque el Rabí dice: el sol, la luna y la estrella realizan operaciones como calentar, sin que esas actividades haya sabiduría, sino causas naturales. Claro. Y luego viene la lo otra que- parte, que es donde le da fuerza a la existencia de Dios. Entonces veo yo una contradicción por parte del comentario del Rabí, ¿no? Claro, porque el que creó el sol, la luna y la estrella fue Dios. Bueno, exacto. Entonces, el concepto mismo de luna, estrella y la función que la luna y la estrella van a determinar en el transcurso de las épocas es una función que Dios la determinó al principio de la creación, Maaseh Bereshit. A partir de ahí es la naturaleza de esas cosas la que hace que esto obre de esa forma. No es un azar que se diga Bereshit para O sea, Elohim et Hashamayim. Dios creó las cosas y las dotó. Dios creó la- una cosa, Él. Y las dotó de cómo tienen que el mundo funcionar. No es Dios, es una creación Dios, de Dios. Dios las dotó en Bereshit de cómo tiene que funcionar cada cosa. A partir de ahí es que uno puede entender que cuando el sol se levanta y se vuelve a poner, es natural que lo haga. Es una causa física, yo prefiero describirlo. Pero uno lo puede entender como algo natural, pero es que todo está dentro del principio, de la forma como fue dotada su creación. ¿Está bien? Ahora solamente vamos a ver esto. Imagínate, vamos para que salgamos de esto de la naturaleza. Imagínate a un ignorante que entró en la farmacia de un gran médico, cuyos medicamentos son de gran utilidad. ¿Estás siguiendo Pues no ahí? veo nada. El ignorante da a cada paciente remedios sin saber cuáles debían de tomar cada quien ni en qué cantidades. Muchos murieron, pero algunos se beneficiaron casualmente. Y estos convencieron a los demás de los efectos benéficos de esos medicamentos. Pero no sabían que el provecho radicaba en el consejo del médico sabio que elaboró los medicamentos. En este estado se encontraban los hombres antes de Moisés, excepto por unos pocos, pasando de una superstición a otra y de un dios a otro. Esta es la definición de la idolatría. ¿Cuál es la definición de la idolatría? Entonces, vamos a unir a Yehudá Leví y a Maimónides. En verdad, no, pero vamos a unirlo a los dos. Una pregunta. Yo tengo una pregunta. Ahora que tú estás diciendo que el sol aparece y desaparece de forma natural, sin que Dios No, yo no estoy diciendo sin que meta la Dios. mano en eso. No, yo te dije, cuando Dios hizo el sol y cuando Dios hizo la luna, y de ahí es que viene después la parte de los ídolos, cuando Dios hizo el sol y hizo la luna, la misión del sol era determinar esto y moverse tanto en 24 horas, recorrer esto. Esa era la misión. La misión no, fue hecho para eso. Ok, pero Akadosh Baruj Hu tuvo que meter la mano cuando mandó la macote en ¿Seguro? Israel. Claro. Porque ahí hubo Claro, cosas. y eso exactamente te demuestra, si tú crees en las plagas de Egipto, tienes que creer en Bereshit, si no, no puedes creer una cosa sin creer en la otra. Las dos cosas van paralelas. Una, si tú crees en la destrucción, tienes que creer en la construcción, tienes que creer en la creación. Entonces, solo aquel que crea algo puede intervenir ese algo para desviar la función natural de ese algo. Y ahí es donde viene la palabra natural. Hay una función natural de un algo que puede ser desviada por el creador de ese algo. Solamente por el creador de ese algo. Que puede darme los ejemplos que quiera, pero, por ejemplo, si vemos, Dios creó la luz y en Egipto se hizo oscuridad 3 días, creo. Se hizo oscuridad 3 días. Para que se pueda hacer oscuridad 3 días, eso va en contra de la naturaleza de lo que es la creación. Entonces, el que creó la luz fue el que pudo hacer oscuridad y luego restablecer la luz otra vez
significa volver a anular el decreto de oscuridad para convertirlo en luz tal y como fue al principio. Siempre hay alguna intervención de Akadosh Baruj Hu. Claro, seguro. Tiene que haber. Y todo lo que, bueno, todo lo que está previsto de cambios están previstos desde la creación del mundo. O sea, se sabe en un momento dado que el mar se va a abrir para salvar a Israel. Que el mar se abra es totalmente antinatural. ¿Por qué? Porque el mar hizo de que las aguas se juntaran las unas con la otra y ahí se formara el mar. Pero en la creación, para destruir se interviene esa creación y el mar que una vez estaba junto se separa y luego el mar se vuelve a cerrar. Ese efecto que va en contra de la naturaleza de lo que es el mar fue provocado por Dios y previsto por Dios desde la creación del mar. Dice que un viento de este muy fuerte sopló sobre él. Puede ser, Lo no dice importa. la Biblia. No importa, pero puede ser que sea efecto de un viento, puede ser que sea de un tornado, Lo dice la Biblia. de un tsunami, lo que quiera, me da igual. Puede ser todo se puede explicar en forma natural. Donde está el momento que ocurre, ahí donde está todo se puede explicar de una forma natural. De una forma natural que va en contra de lo natural. Porque el tsunami es un fenómeno natural que interviene y cuando interviene es un accidente de lo natural. Ahora mismo veamos. El ignorante da a cada paciente remedios sin saber cuáles debe tomar. Muchos murieron, pero algunos se beneficiaron casualmente. Y estos convencieron a los demás de los efectos benéficos de esos medicamentos. Es decir, yo te receté unas cosas, yo no tengo ni idea de lo que te estoy dando, pero casualmente a ti te fueron bien y a él le fueron mal. Pero a ti te fueron bien. Digo, como a ti te fueron bien, ¿tú qué haces? Tú vas y hablas a otro de mí. ¿Verdad? Habla a otro de mí, pero se te olvidó quién fue el médico que preparó los medicamentos. Solamente yo quien te lo recetó. ¿Eso qué es exactamente? Esa es la definición de Maimónides de la idolatría. Así Arambam define la idolatría. ¿Cómo? Bueno, pues Maimónides dice... Que no reconoce al Creador. No, Maimónides dice que el principio de la idolatría era aceptable, era bueno. ¿Por qué? La gente quiere agradecer a Dios. Bien, perfecto, tú puedes agradecer a Dios. De hecho, la Biblia te pide que agradezca a Dios. Ahora después la gente dice, pero hablamos del sol ahora, ¿te acuerdas que hablamos del sol? La gente dice, pero Dios hizo astros, hizo un sol, hizo una luna. Es como dice el Mesor, le estoy escuchando, como si fueran ministros, ¿verdad? Dijiste. No, ya te escuché, por eso que te lo estoy diciendo. Como si fuera ministro de Dios. El sol, la luna, los astros, todos esos son ministros de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Al igual que un rey quiere que la gente también honre a sus ministros, nosotros también vamos a honrar al ministro. ¿Cuál es? Vamos a alabar al sol, a la luna, a la estrella. Está bien, todavía se acepta. Todavía se acepta. Siempre y cuando no olvides que hay una causa primera al sol y a la luna y a la estrella. El problema está de que la gente empezaron a alabar a aquel médico o aquel que no tenía ni idea de lo que era la medicina, alabarle porque le dio un medicamento que te sirvió, pero se le olvidó el que preparó el medicamento. ¿Está claro? Y eso es lo que dice Yudá Leví. Pero la luna la Dice que hace hoy. complacer la voluntad de su creador, los astros. Sí. Lo que Nosotros la vamos a la Sí. luna, la que estrella hace del sol. complacer la voluntad de Sí, su creador. sí, Es claro. decir, que es el Dios que lo creó. Dios lo creó, Dios Y es es... una forma poética de decirlo, Sí, claro. que hacen complacer la voluntad de su creador. Claro, es decir, Dios que se nos- ponen y desaparecen y aparecen cuando su creador se lo pide. Y es una de las cosas más bellas la tefilá, ¿no? Hacen complacer la voluntad de su creador. No, y también hay mucha expresión. Aquel que renueva por su bondad cada día su acto de creación. Exactamente. Es decir, cada día la creación necesita ser repotenciada. Si Dios nos repotencia, es lo que decimos nosotros en nuestra tefilá, si Dios nos repotencia la creación, todo se viene abajo. O sea, no hay naturaleza que aguante sin la repotenciación diaria divina.
Amejatesh betuvo bejol yom maaseh bereshit. No hay naturaleza que pueda suspender el mundo si no hay a Kadosh Baruj Hu que renueve esa creación. O sea, nada funciona solo. Y nosotros estamos aquí para terminar la creación divina. Sí, Puesto que Dios no la termina. Ahora, Somos mini dioses. ahora en este estado se encontraban los hombres antes de Moisés, excepto por unos pocos, pasando de una superstición a otra y de un dios a otro. ¿En qué estado? En estado de decir, este me hizo muy bien porque me dio unas pastillas que me sentaron bien y un jarabe que me sentó bien. Entonces yo estaba de un lado para otro, alabando a uno y alabando a otro. Pero se me olvidó, realmente no tenía las telas, no tenía los hilos principales. ¿Quién los sostiene esos hilos principales? Y nosotros creemos en eso. Un principio de fe nuestro es que toda la naturaleza se renueva día a día. Por el efecto de Dios, toda la naturaleza es renovada. Bien. Ahora el Kuzari dice, ¿cómo tuvieron la Torah? ¿Y en cuántos años se estableció su fe? Al principio solo algunos sabios pueden conocer la verdad, que luego van transmitiendo al pueblo. Es decir, no todo el mundo no todo el mundo podía. Estamos en el 80, número 80. Bien, todo lo que viene es muy importante para llegar justo a donde quiere llegar Yehudá Leví. Dice, ¿cómo tuvieron la Torah? ¿Qué página más? La 13. Número 80. ¿Hay preguntas por ahí o no? No. Todo bien. ¿Cómo obtuvieron la Torah y en cuántos años se estableció su fe? Al principio solo algunos sabios pueden conocer la verdad que luego van transmitiendo al pueblo. Eso sucede con las leyes del intelecto, pero la ley de Dios se establece repentinamente en un solo acto. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una cosa sí y una cosa así? ¿Qué diferencia hay entre el intelecto y esto que estamos hablando aquí? Para el intelecto se adquiere con conocimiento. Un solo acto... Eso como los comentaristas, digamos. ¿Sí? El intelecto de la filosofía se adquiere en base al conocimiento. Eso puede llevar toda una vida. Tú puedes llevar toda una vida, llegar... ¿Te acuerdas lo que había dicho el filósofo? Cuando alguien se adhiere al conocimiento divino a través de lo que definimos nosotros como si tiene una señal especial y tiene un wifi que se conecta directo con arriba. Eso es lo que dicen los filósofos. Llegar a conectarse ahí puede llevar toda la vida y no llegar nunca. Ahora, ¿aquí qué pasa? Dice, bueno, todo lo que es el intelecto se va adquiriendo con el tiempo, la gente va subiendo, pero la ley de Dios se establece repentinamente en un solo acto. ¿A qué se refiere eso? Matan Torah. No, aquí no hay que tener mucho intelecto para entender cómo Israel conoció a Dios. Para saber cómo Israel recibió la Torah. No hay que tener mucho intelecto para Creo eso. que todo está hecho por Dios. Los hijos de Israel eran esclavos en Egipto. Bien, vamos a leer esto. Los hijos de Israel, 83, eran esclavos en Egipto. 600,000 varones mayores de 20 años, descendientes de las 12 tribus. No se mezclaron con ningún extranjero. Esperaron el tiempo que Dios había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, para recibir por herencia la tierra de Canaán, que estaba habitada por 7 naciones. Vivían en extrema pobreza y el faraón mataba a sus hijos para que no se multiplicaran. Entonces Dios envió a Moisés y a Aarón y se opusieron al faraón con señales y maravillas y mudando el curso de la naturaleza. ¿Qué es esto? Las plagas. Las plagas significa mudar el curso de la naturaleza. Por eso es que Yehudá Leví, para hablar de esto, vean cómo es el enlace. Para poner esta frase, es que Yehudá Leví habla de la naturaleza antes. Para poder ahora decir que se muda el curso de la naturaleza. O sea, si él no tiene explicado qué es la naturaleza, no puede llegar a esto. ¿Está claro? Entonces, el faraón no pudo librarse de las 10 plagas que hubo en la tierra, en el agua, en el aire, en las bestias, en sus cuerpos y en sus almas. Murieron a la medianoche todos los primogénitos, significa la última noche murieron los primogénitos.
una columna de nube, 14, detrás, una columna de nube y otra de fuego orientó al pueblo de Israel hasta el Mar Rojo. Dios partió el mar y pasaron en medio de él. Hundió al faraón y todo su ejército. La historia es extensa y notoria. Hasta entonces tenía muy pocos preceptos heredados por tradición desde Adán hasta Noé. ¿Qué significa esto? ¿Qué tuvieron que estudiar? Nada. ¿Cómo se desarrolló el intelecto? Para nada. ¿Cuál era la misión que tenía hasta entonces? Nada, el Brit ni la de Abraham. Y sabían de que hubo una vez un diluvio. Y sabía que había una promesa. Sabían que había una promesa de sacarlos de allá, de Egipto. Esperaban la promesa. Pero ya existía la Mishnah también. ¿La qué? La Mishnah, la oral. ¿Cuál Mishnah? La ley oral. No existía nada. La ley oral, antes de esto, del Sinai, ya existía una ley oral. No, existía lo que nosotros entendemos que la Torá fue estudiada por los Abot también. Nosotros creemos. Cuatro privilegiados que supuestamente sabían de los principios de Dios. Nosotros entendemos de que los Abot. No es que fuera. Las 7 mitzvot Claro. no existían nada más Sí. en aquel tiempo, que eso 7 preceptos de Noah, sí. Para un Sí. parapeto. Claro, 7 preceptos de Noah, o sea, no matar, no tener relaciones prohibidas, tener jueces, no comer parte de un animal en vida, de es decir, Eber Menajá que se dice, o sea, claro que existe. Hay algo que se puede combatir con. ¿Que se la puede? opinión, se puede combatir, se Ajá. puede discutir de la opinión que está dando David. ¿Sí? El Rabí te dice que fue repentina la creencia en Dios. No fue repentina, que no costó mucho intelecto. ¿No? Creer. O sea, que pensar mucho. No. En contrapartida de lo que es la filosofía, Exacto. el entendimiento, Exacto. bueno, esto se declaró de la noche a la mañana en Matan Torah. No, un año. Es decir, desde que llegó. Un año en comparación con lo que es un tiempo. Pero guardaban la historia y guardaban el pacto y guardaban la esperanza que iba a venir alguien a sacarlo. Está bien. Ahora, que no sabían nada, que no estudiaron Lo nada. que te quiero decir que no creo, ni los historiadores creen, ni los mismos sabios nuestros creen, de que todo el pueblo de Israel se convirtió, digámoslo así, entre comillas, al monoteísmo de una sola vez. Hubieron muchas creencias fuera del monoteísmo dentro del pueblo de Israel. Claro, en Egipto. No, después de Matan Torah. Después de Matan Torah. Claro. Lógico. Ahora, Seguro. de la servidura. Eso no significa de que no experimentaron Matan Torah. Claro, si a los 40 días después hicieron el aire. El aire Está puede bien, tener una. está bien. una Veamos, interpretación, y después viene Pero Valpero. lo que te quiero decir es que Exactamente. el monoteísmo no se implantó Tardó 3.000 años. determinantemente. Se tardó más de 3.000 años. Maimónides Imagínate, trae algo la formado. que- de un lado las Kedeshot, es decir, las prostitutas sacerdotisas, vete allá y siéntate con ellas. O del otro lado el judío, mira, recto, nada de esto, nada de lo otro, nada. Tardaron 3.000 años. Maimónides dice lo siguiente: no se puede implantar No se puede. la fe en Dios a través de milagros. ¿A través de? Milagros. Tiene que ser por el razonamiento, te dice Maimónides. No puede leer. Buena la lógica. Es decir, tú más milagros de los que vieron esa generación en Egipto y de los que vieron en Matan Torah no puede haber. No puede haber más. Imposible que haya más. Pero sin embargo, la fe completa no la tuvieron. No la tuve. Siempre Hicieron estaban la ley. peleando con Moshe. Y Arambán dice, eso te da a ver que a Dios se le llega a través del razonamiento y del estudio. Volviendo al principio de Abraham. A través del razonamiento y del estudio. Volviendo al No principio a de través, Abraham. a través del milagro tú puedes entender y tú puedes ver y te puede impresionar. Y entonces tú dices, sí, me impresiona como
como hace, me impresiona cómo actúa, me impresiona. Yo quiero adherirme a esto. El pueblo de Israel, después de varios tiempos de no tener ninguna revelación, tiene la revelación con Eliyahu Nabí en el monte Carmel. En el monte Carmel tiene una revelación con Eliyahu Nabí. Y ahí, ¿se acuerdan del episodio ese como es? Ahí se ponen a hacer sacrificio él y Baal. Y el Baal en la idolatría. Y ahí el sacerdote de Baal está pidiendo que baje un fuego divino que consuma su sacrificio para demostrar de que es la verdadera fe. No pasa nada. No pasa nada. Y se burla de él. Eliyahu Nabí dice, ahora baja. Y no lo hago por mí, lo hago solamente por ti, para que la gente crea en ti. Y efectivamente bajó un fuego del cielo y quemó totalmente el sacrificio de Eliyahu Nabí. Todo el pueblo, ¿qué dijeron en ese momento, Mesón? Hashem wa Elohim, Adonai wa Elohim, Adonai wa Elohim. Lo que decimos en Kippur, todo el pueblo, la grandeza de la fe hacia Dios en ese momento fue descomunal. El día siguiente buscaron a matar a Eliyahu Nabí. El día siguiente ya se le olvidó todo. Hay que escapar el día siguiente. O sea, tú sabes lo que tuvieron que ver, reaccionar, sentir. Fue muy difícil. Y después nada, como es que lo mismo pasó. Dios se revela en Sinai. Todo el mundo se queda, ve la revelación, ve todo. Ya. Yo creo que las generaciones últimas, si hubieran percibido, yo no voy a decir lo que percibieron en Sinai, pero una milésima parte de lo que cada uno y uno percibió en Sinai, yo creo que ningún judío estaría haciendo otra cosa que no estudiando y una yeshiva metido. Estoy seguro 100%. Hoy en día, te estoy hablando, hoy en día. No hace... Pero en ese tiempo, bueno, lo vieron, creyeron en Dios, ¿cómo no? Aceptaron la Torah, ¿cómo no? Todo lo hicieron bien. Pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? Que llegaran a Dios a través del entendimiento, no a través del milagro. O sea, que nos emocionaron. Mucho. Se conmovieron, se emocionaron, se deleitaron. Todo lo que se puede hacer se hicieron. Pero ante una dificultad se olvida todo. Pero viene cualquier cosa y dice, llévame a Egipto. ¿Por qué no sacaste de aquí? Porque O sea, para un sitio tienen sed, no hay agua, llévame de aquí. El humano es así. Pero el humano es así, yo creo que el humano de allá, porque por lo que yo entiendo hoy en día, si tú hubieras visto algo de eso y después viene una dificultad... Lo que pasa es que hoy en día no. No tenemos la fe que tenían antes, quizás. ¿Pero qué? ¿Mejor o peor? Menos, dicen. ¿Pero es mejor o es peor? No lo sé. Porque si tú te fijas, perdón, tú puedes cambiar si tú fe te por fijas, razonamiento. Escúchame, si tú te fijas Y a lo mejor razonamiento en los te hace más que la fe. acontecimientos no naturales, ¿no? O sea, no naturales en el sentido de que no es rutina, de que no es razonable, Ajá. el Estado de Israel Sí. es más que un milagro. Enfocándolo bajo el punto de vista religioso. Esta mañana yo tenía una conversación con las damas del Keren Ayesod y Sin embargo, le hice hoy en mención de día eso. existen más ateos que en ese tiempo. Pero hoy en día, fíjate, yo les dije algo, para que tengamos, para que nos demos cuenta un poquito qué es tener el Estado de Israel, que nos demos cuenta un poquito. Y la alegría que tiene ese país. Uno de las cosas que Arambam decía que era cercana, es decir, que la llegada del Mesías iba a estar cercana cuando una de las condiciones que él pone es cuando Israel esté gobernado por los judíos. Cuando el pueblo de Israel esté gobernado por judíos. Fíjense si lo veía lejano a Arambam, Maimónides, esa posibilidad. Cuando él vivía toda la tierra de Israel estaba devastada. Los cruzados estaban metidos ahí. No había nada. Entonces Arambam dice, si alguna vez creemos que el Mesías va a llegar el Mesías seguro,
es cuando una de las condiciones es que Israel sea gobernada por judíos. Y eso hoy en día existe. No nos damos cuenta de lo que significa eso. Eso, véanlo como algo que, una hipótesis que hoy en día ponemos, cuáles son las señales de llegada del Mesías, ponemos cosas que se nos parece hoy en día, que nos parece muy lejana, que nos parece súper lejana, y sin embargo, sin embargo se dio. ¿Qué se dio el punto? Se dio el punto que hoy en día sabemos que Israel está gobernada por gente judía, que es algo fenomenal, algo excepcional. A lo contrario. La fuerza que uno debe tener para entender eso. Ok, ¿por qué llegamos a eso? No, llegamos a eso porque... ¿Por qué llegamos a eso? Por la cuestión de la fe. De Porque, la creencia de ver las cosas y después... Sí, o sea, uno no puede, uno dice, pero bueno, ¿qué O pasa? sea, tú estabas diciendo que si hoy en día ocurrieran los milagros que ocurrieron en esa época, hoy en día tuviéramos todo mucha fe. Muchísimo más. Bueno, pues aquí te estoy dando un ejemplo que no es así. ¿Qué? Bueno, Dios nos dio la fe. si consideramos la situación de la creación del Estado de Israel, como se creó, Ajá. el Estado de Israel, y posterior a la creación del Estado de Israel, Sí. bueno, es un milagro. Sí. ¿Cuántos millones? 100 millones de árabes. Claro que un milagro. 500.000 los Claro que un 600.000 milagro. judíos. Seguro. Yo no necesito nada de eso. ¿Pero qué dices para tú? ser ¿No hay fe? Tener una No, profunda te fe. quiero decir que tú estás diciendo que un milagro como ok. lo de Sinai hoy en día nos convertiría a todos Bueno, está bien, en creyentes fervorosos. pero ya va. Una cosa es deducciones y otra cosa es ver. Ver, la vista no la reemplaza nada. Ahora, déjame decirte una cosa. Gracias a Dios, lo que hoy en día existe en Israel jamás en la vida se vio. La cantidad de yeshivot, de kolelim, la cantidad de estudiantes, la cantidad de gente estudiando, la cantidad inmersa en eso jamás existió. Eso representa un 10% de la población. No, está bien, pero es que nunca hubo esa cantidad. Yo creo que hay una cosa mucho más importante, por las cuales nosotros somos profundamente creyentes, tenemos muchos de nosotros una fe muy profunda. El simple hecho de que Dios nos haya creado y nos haya transformado en el pueblo que somos, con los valores morales que tenemos, que hemos enseñado a todo el mundo, yo creo que simplemente el hecho de que nosotros como pueblo se nos transformó de tal forma, se nos mejoró de tal forma, se nos dio tales valores, que simplemente eso ya es suficiente para mí para ser profundamente creyente. No necesito ni el Sinai, ni necesito ninguna otra cosa para sentirme profundamente judío y profundamente No, está bien, creyente. estamos de acuerdo. Ok, vamos a seguir porque esto es lo que viene, le va a gustar a todos. Y una columna de nube y otra de fuego orientó al pueblo, página 14 al principio. Para guiar. Una columna de nube y otra de fuego orientó al pueblo de Israel hasta el mar Rojo. Dios partió el mar y pasaron en medio de él, hundió al faraón y todo su ejército. La historia es extensa y notoria. Hasta entonces tenía muy pocos preceptos heredados por tradición, ¿verdad? Y todo esto no puede ser obra de la ilusión, imaginación o invención. Kuzari dice, bueno, todo esto que me estás contando, algún loco se despertó una noche y empezó a escribir la Ilíada y la Odisea. Hay cosas más extraordinarias que esto. Vean los trabajos de Hércules. Vean los trabajos de Hércules, vean lo que escribe Homero en la Ilíada y la Odisea, y ahí te vas a encontrar dioses por todas partes. Agárrate un dios y sigue estudiando un poquito qué hizo uno y qué hizo el otro, y te vas a encontrar con cosas espectaculares. Entonces, eso es lo que dice Kuzari. Dice, todo esto no puede ser obra de la ilusión, imaginación o invención. El Rabí contesta, lo más admirable es que estuvieron 40 años en el desierto y Dios les hizo bajar desde el cielo diariamente, menos el sábado, maná del que se alimentaron. ¿Contestó el Kuzari o no contestó? No. Para nada. Para nada. Y vamos a acostumbrarnos a este tipo de cosas, pero en algún momento da la vuelta.
Vamos a acostumbrarnos a este tipo de cosas. Es como diciendo, no me moleste, estoy terminando. No me moleste ahora con preguntas estúpidas. Déjame terminar. Pero nos vamos a acostumbrar a este tipo de cosas aquí, a partir de aquí. Entonces dice, y lo más admirable es que estuvieron 40 años por el desierto. De ese hecho se infiere que es obligación aceptar el sábado con sus prohibiciones. ¿Quién saca esto? El Kuzari. ¿Y de dónde saca esto? Que la maná no salía el sábado. Sí, pero ¿quién vino ¿Quién vino primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, de este hecho se infiere que es obligación aceptar el sábado con sus prohibiciones. Es decir, del maná, es verdad, el man está ligado al Shabbat, seguro. Cuando se dio el man, también se dieron leyes de Shabbat. Así es. El maná, sí. Se dieron leyes, pero el Shabbat ya había sido dado antes. O sea, ya el sábado existía. Claro. ¿Por qué? Porque el Shabbat, No se puede comprar y... el Shabbat se viene de la creación del mundo y se viene también de la esclavitud en Egipto. De esos dos conceptos aparece el Shabbat. como el descanso. Sí, Además, en el Matán Torah. pero todavía no había sido Matán Torah. No, aquí todavía no. Cuando se dio el man, todavía no había pasado Matán Torah. Creo No fue después el maná. No, primero el man. Sí, primero el maná y después Matán Torah. Shavuot, ¿no? Shavuot es Matán Torah. Pero el man vino antes. El man vino justo antes de llegar a Sinai. ¿Ok? El man vino cuando se acabó la comida que había. La que sacaron de Egipto. un mes después. Ahí vino el man. Lo que tenía Ahora, el Matán Torah viene un poquito después. ¿Ok? Seguimos. De ese hecho se infiere que es obligación aceptar el sábado con sus prohibiciones. Rabí, de eso se deriva la observancia del sábado y la fe en la creación del mundo en 6 días. Ahora sí voy a llegar a la creación del mundo. ¿Qué significa esto? Vean, vamos a leerlo y vamos a darle la vuelta. Vamos a leerlo, por favor, y vamos a darle la vuelta. El pueblo de Israel, si bien creyó que Moisés era enviado de Dios, pues observó sus milagros, dudó acerca de la posibilidad de que Dios hablase con el hombre y de que la Torá no fuera producto de la imaginación o consejo humano, ya que el habla depende de los órganos de fonación. Le pareció absurdo que Dios hablara. Entonces Dios le mandó santificarse y apartarse de las conversaciones de mujeres, y por eso vale sus palabras. 3 días después, ahora vamos a hablar del Matán Torah. Pero vean la vuelta que se da aquí. ¿Se acuerdan cuando el Kuzari quiso empezar a hablar cuando el Repí empezó a hablar, dijo, yo vengo del pueblo de Dios, de Abraham, de Isaac y Jacob, y el Kuzari que le dice, el rey que le dice, ya va a empezar por estupidez. Ya va a empezar con todos los judíos son iguales, empiezan por los chiquitos. Háblame de la creación del mundo, háblame de la forma como Dios crea el mundo, cómo Dios sostiene al mundo, cómo hace para que todo el mundo tenga para comer, cómo hace para... Háblame de eso y convénceme por ahí. No me vengas a convencer por estupideces de que yo vengo por Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y quién es Abraham, Isaac y Jacob? Yo no entiendo quién es. Entonces el Kuzari dice, no, te tengo que empezar a hablar por ahí. ¿Por qué? Porque son bases nuestras y es cosas reconocibles. La creación es algo que los filósofos también hablan de eso y nadie llega a un acuerdo sobre cómo fue exactamente. Vamos a empezar a hablar por aquí. Entonces, ahora que ya estamos en la salida de Egipto, ahora viene el Repí y le dice, sí, el Shabbat, el man hace que el Shabbat sea declarado como un día totalmente sagrado. No se puede hacer nada en Shabbat. ¿Y de por qué? Pues no le dio el ejemplo de la creación, no. Le habló del man, le habló del ejemplo físico de lo que él quiere oír. El Kuzari lo que quiere oír es la intervención de Dios con los hombres. No es que con los cielos ni con la tierra. Ahora, una vez después, cuando ya le habla del Shabbat y le habla del man, y te dice, bueno, y también porque Dios en el 6º día de la creación hizo eso. Ahora le habla de la creación. A raíz del Shabbat le habla de la creación. Por eso que dije antes, ¿quién viene antes, el huevo o la gallina? O sea, tendría que haber hablado de la creación para llegar al Shabbat. Pero esto lo hace al revés.
Este Bar Shabbat que viene del man para llegar a la creación del mundo, que era lo primero que quería oír el Kuzari. ¿Está bien? ¿Está bien la vuelta? Entonces esto es lo que dice, el pueblo de Israel, si bien creyó que Moisés era enviado de Dios, pues observó sus milagros, dudó acerca de la posibilidad de que Dios hablase con el hombre y de que la Torah no fuera producto de la imaginación o consejo humano, ya que el habla depende de los órganos de fonación, le pareció absurdo que Dios hablara. Ahora ¿qué está haciendo el Kuzari? El Rebbi está contestando a la pregunta que dejó de contestar antes y siguió hablando de que se quedaron 40 años en el desierto. ¿Cuál era la pregunta que le había interrumpido el Kuzari? Le había dicho, esto no puede ser causa de la imaginación, de alguien que se puso a inventarlo, tal y cual. El Rebbi no le contesta. Sigue hablando de que además se quedó 40 años y además que le dio el man porque se quedaron 40 años en el desierto. Y entonces, a pesar de todo eso, entonces el día de sábado no recibían el man. Y entonces le habla de los 6 días de la creación, y ahora que ya está hablando de los 6 días de la creación, ahora te pone a hablar de que, puesto que también hubo 6 días de la creación, ahí es que la gente quiso visualizar la presencia de Dios y escuchar cuando dice Dios a lo mejor no tiene cómo hablar, puesto que no es un cuerpo, no tiene cómo hablar. Entonces quiso visualizar a Dios, escuchar a Dios, y entonces habla de Matan Torah. Y cuando habla de Matan Torah, termina respondiendo a la frase esa, si no es producto de la imaginación de la gente. Ahora sí vuelve a la pregunta, vamos a leerlo. Dios le mandó a santificarse y apartarse de la conversación con mujeres y prepararse para oír sus palabras. 3 días después hubo señales, prodigios, truenos, relámpagos, terremotos, y luego rodearon el monte Sinai durante 40 días. Y eso fue presenciado por el pueblo, que vio como Moisés entró y salió de ahí. Entró y salió de donde, del monte, de la nube, cuando Moisés se queda 40 días arriba. El pueblo oyó con palabras claras y articuladas los 10 mandamientos, que son el fundamento de la ley. Pensaron que era Moisés el que hablaba siguiendo el consejo de Dios. Puede ser que una profecía se manifieste en sueños y que se establezca en el alma sin palabras, sin la intervención del oído ni la vista. Pero en el monte de Sinai Dios mismo grabó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra preciosa y las dio a Moisés, y el pueblo oyó la palabra de Dios. Moisés hizo un arca por orden de Dios y levantó un tabernáculo, el cual estuvo con Israel durante 900 años aproximadamente. El tabernáculo es el Mishkan. El pueblo transgredió sus leyes y el arca se escondió y Nabucodonosor lo tomó en cautiverio. Entonces, aquí se te va de una vez, completa, recorre todo. ¿Qué trata Yehudá Leví de pasar por alto en todo esto? De pasar por alto. Sí. ¿Qué trata de pasar por alto? Por parte del Egel. El Egel, correcto, Hazak Huervo. No habla del Egel. O sea, lo ve como 40 días se quedó Moshe arriba, Moshe, y ahí entró en la nube, y todo el mundo le vio cómo entró y cómo salió, y después trajo las cosas y trajo las y se acabó. Esa fue la mancha. Vio la parte bonita, vamos a decirlo Sí. así. Vio la La parte mancha bonita. se lo omitió. Ahora, si quiere, lean un momentito, vean la página siguiente, porque creo que no vamos a llegar ahí. Pero la semana que viene vamos a terminar el primer libro como sea. Si no, tendremos otra. Fíjense en la parte, el escrito 92 de la página siguiente. El 92 dice, oí decir que en esos tiempos tu pueblo hizo un becerro de oro al que adoraron alejándolo de Dios. O sea, el Kuzari no lo quiere dejar pasar. El Kuzari no lo quiere dejar pasar. Dice, oye, epa, ¿tú qué piensas? Que yo soy un ignorante. Yo también sé lo que pasaba ahí. Bien, pero dame un segundito aquí. Entonces, si Dios habló, vamos al 88, donde estamos. Si Dios habló con ustedes y les escribió tablas, entonces debe tener un cuerpo con el que realizó ese trabajo. ¿Con qué se escribe?
Si hay un trabajo manual hecho, tiene que haber algo que haga el trabajo manual. Algo tiene que desarrollar un trabajo manual. Rabí dice, lejos de nosotros esa falsedad. El primer precepto del decálogo es creer en Dios. Y el segundo, la prohibición de servir a otros dioses y de tener esculturas, imágenes, ni semejanza de un cuerpo de Dios. Dios no tiene materia. Lo que habló desde Moisés no fue su lengua, ni su cerebro, ni su corazón, sino su alma racional, que no está determinada por el tiempo o el lugar y tiene propiedades angélicas. Bien, no vamos a entrar en esto, el alma racional de Dios. Es decir, esto también tiene mucho que ver con Aristóteles. Esto es decir, Dios no tiene ni boca, ni tiene ojos, ni tiene boca para hablar, ni tiene cuerda fónica para hablar, ni nada por el estilo, ¿verdad? Lo único que uno puede decir que tiene de Dios es lo único del cuerpo que tenemos nosotros y no sabemos lo que es. Pero dice que Dios te hizo a su imagen y semejanza. Pues está bien, en el alma. En el alma. Lo único que sabemos, exactamente lo que no sabemos que es lo único que podemos decir que tiene Dios. Sus atributos. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? Está hecho de esa manera. Está hecho de esa manera. Lo Bien. primero que te dice, Dios te creó a tu imagen y semejanza. Dice, Es decir, sus atributos. ya va, pero vamos por Es favor. decir, sus cualidades. Vamos para que veamos esto. Del mismo modo que Dios creó el cielo, ¿tú estás de acuerdo con que Dios hizo el mundo? Ya te hablé de la creación. Del mismo modo que Dios creó el cielo, también creó las tablas de la ley. Y partió el mar sin la necesidad de instrumentos, sino solamente por su palabra y su voluntad. Del mismo modo se formó el aire que penetraba en los oídos de Moisés, transmitiendo el mensaje divino al pueblo. Es decir, si bien no tiene cuerpo, si bien no tiene boca, sí se puede oír su voz, y si bien no tiene brazos, sí puede hacer tablas, y si bien no tiene nada físico, sí puede desarrollar una creación en este mundo. No es que alguien para desarrollar una creación en este mundo no necesariamente tiene que tener fuerzas físicas, sino que lo puede hacer tal y como se crea el mundo. ¿Bien? Rabí, aunque tal vez la cosa sucedió de otra manera mucho más complicada, sin embargo, bastan estos hechos para quitar las dudas que plantean los filósofos acerca de la eternidad del mundo. Las tablas de la ley fueron dadas por Dios, así como el maná y la Torá. ¿Qué es la eternidad del mundo? ¿Cuál es el planteamiento de los filósofos? Sí, Dios, una primera causa hizo el mundo, pero el mundo es eterno. Todo viene solo, ya existía la primera causa, pero todo viene solo. Aquí no hay intervención divina en nada. En ninguna época del mundo, ninguna etapa del mundo hay una intervención divina. Todo viene solo. Todo es un principio de causa y efecto, acción y reacción. La naturaleza es toda una bola. Entonces, puesto que estas cosas existieron, significa exactamente de que nada de eso es verdad, sino que por el contrario hay una intervención directa divina en el mundo. Y aquí es donde viene el Kuzari que dice, oí decir que en esos tiempos tu pueblo hizo un becerro de oro al que adoraron alejándose de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí.